Ok. Así que vamos a... Vamos a dar comienzo. De nuevo, Shabbat Shalom. Buenas noches. Gracias por estar conectado con nosotros. Como estaba diciendo, comenzamos hoy el libro de Números. La primera porción se llama Bamidbar, en el desierto. Números capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Y recuerden que acabamos de terminar el libro de Levítico y hemos comenzado con el cuarto libro de la Torá y seguimos hacia adelante conforme a la voluntad del Padre. Quiero compartir con ustedes un PowerPoint para hacerlo un poquito más ameno. Voy a poner aquí. Okay. También la Haftara que está asociada con esta porción se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 1 al 22, y en el Brit Hadashah, Mateo 4, verso 1 al 17, y en Romanos 9, verso 22 al 23, pero solamente vamos a discutir la Torá, la porción de la Torá, Bamidbar. Recuerden que Bamidbar lo traducen como en el desierto, pero realmente no es un desierto como nosotros pensamos, un desierto, que no hay nada, que solamente es arena y calor. Está hablando en inglés la palabra wilderness, y wilderness no es un desierto, sino es un lugar donde la tierra no se puede cultivar. Usualmente no hay habitaciones, o sea, no hay ciudades ni nada, sino es un lugar que tiene escasez. Quizás puede encontrarse algunas montañas, algunos árboles, algunos riachuelos, pero no es un sitio donde, como para decir, la gente ubicarse y sostenerse de la tierra. Por lo tanto, es un lugar más o menos como un desierto, pero no completamente. Y para darle un resumen de los primeros 4 libros, Bereshit tiene que ver con, nos habla de un creador de comienzos, de orden y soberano. Ahí conocemos a Hashem y conocemos toda su creación. En el libro de Shemot, lo más importante es la redención del pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Para darle una identidad e instrucciones a su pueblo por medio del pacto. Y en el libro de Vayikra, el cual acabamos de terminar, somos llamados a Kedusha, a santidad, a ser santos, a ser distintos porque Hashem es santo. Y en Bamidbar lo que vamos a ver es poner en práctica el propósito, la función y el rol de cada individuo, el de la comunidad, y así mantener el orden divino en la tierra. O sea, con el libro de Bamidbar se supone que ponga en práctica todo lo que el pueblo y nosotros hemos aprendido hasta este momento. Y recuerden que Hashem nos da un propósito, una función y un rol, cada individuo. Y eso es algo que hay que entenderlo y reconocerlo conforme a la Torah. ¿Para qué? Para que haya orden en nuestras vidas, orden en nuestras familias y orden donde quiera que nosotros estemos. Porque el propósito es traer el cielo a la tierra. Bamidbar, esta porción no contiene mitzvot, no hay instrucciones, no hay mandamientos. Y los temas importantes, por ejemplo, el censo, se hace un censo pedido por Hashem, por familia y tribu, pero están incluidos los levitas en el primer censo. Recuerden que aunque lo traducen como censo, realmente en el hebreo lo que significa es eleva la cabeza, eleva la cabeza. El propósito es elevar la cabeza de cada individuo, porque de nuevo, el propósito de Hashem en nuestras vidas siempre elevarnos. Y enseñando y elevándonos nosotros, nuestro propósito es que también lo común del diario vivir, nosotros lo elevemos, lo hagamos de ordinario a algo extraordinario. Por eso todo lleva una bendición antes de comer o de hacer o de ver, todo tiene una bendición que el propósito es elevar las cosas a un nivel de extraordinario. También habla sobre la organización del campamento durante la estadía del pueblo en el desierto en 4 grupos alrededor del Mishkan. Recuerden que el Mishkan va a ser el punto central, lo más importante en el desierto. Mientras que los levitas están en el centro, o sea, los levitas van a estar ubicados alrededor del tabernáculo y luego las demás tribus distribuidas en 4 puntos, norte, sur, este y oeste.
También habla el libro de Bamidbar sobre el rol especial de la tribu de Leví en el mantenimiento y seguridad del Mishkan, en el servicio, la boda llevado a cabo principalmente por los descendientes de Aarón y los demás levitas como asistentes. Recuerden que los levitas van a asistir a los sacerdotes. Y esto era una función que originalmente era del primogénito, pero es pasada a los levitas. También habla de las familias levitas en particular. Entonces, todos los levitas tienen que ser registrados, tiene que hacerse un censo también de ellos. Y los levitas consisten de 3 familias. Están los gershonitas, quejatitas y meraritas. Gershon, Kehat y Merari. Cada una de estas familias tenían funciones y tareas y localizaciones específicas dentro del campamento. Los primogénitos que no eran levitas eran redimidos a cambio de los levitas. Todo aquel, porque recuerden que la función de servir a Hashem le correspondía al primogénito de la familia. Aunque esto no ha ocurrido todavía, pero cuando hubo lo del becerro de oro, que los levitas defendieron el honor de Hashem y se fueron a favor de Moisés, Hashem le otorgó a ellos la primogenitura en términos de servirle a él en el tabernáculo, en el Mishkan. Entonces, cuando nace un primogénito que no sea de la familia o de la tribu de los levitas, tiene que ser redimidos. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero las funciones y tareas no eran intercambiables. En otras palabras, los de Gershon no podían hacer lo que hacían los de Kehati, los de Kehati no podían hacer lo que hacían los de Merari, lo que hacían los sacerdotes. Porque querer hacer lo del otro era usurpación y eso traía caos. Y eso es lo que vamos a ver en la porción que se llama Coré más adelante. Lo importante de esta primera porción es organización, orden. Esto es importante entender que para Hashem, organización y orden es bien central. ¿Por qué? Porque el orden trae bendición. Si no hay orden, hay caos. Ustedes saben que el caos, lo menos que trae es bendición. Y en el censo, o elevar la cabeza, a los varones de 20 años son llamados aparte. 20 años para arriba y esos son los varones que van a servir en la milicia. Los levitas, desde que tienen 30 días de nacido, 30 días para arriba, ya son designados para servir en el Mishkan. O sea, desde los 30 días en adelante, ya ese levita, ese niño levita, es asignado para servir en el Mishkan. Y usualmente comienzan a servir desde los 30 a 50 años. Más adelante, David baja la edad, entonces comienza desde los 25, o sea, a trabajar. Que eso significa, desde que están destetados, ellos comienzan a funcionar en el Mishkan o en el templo, aprendiendo las funciones que van a llevar a cabo más adelante. ¿Okay? Una vez llegan a la edad que les corresponde para trabajar como tal, entonces lo hacen. Pero antes de eso están en un entrenamiento desde que son niños. Recuerden el hijo de Ana. Ella llevó a Samuelito al Mishkan y lo dejó ahí. O sea que él fue entrenado como un levita, como un sacerdote. Pero sabemos que su función principal era el de profeta. No sacerdote, pero sí era parte de los levitas. Los primogénitos, como dije, de 30 días para arriba, son ya designados para servir en el Mishkan. Los que no son levitas son redimidos por 5 shekels y eso se llama el rito de Pidyon Haben. Aún hoy día muchos judíos hacen ese rito. Lógico, no entregan los 5 shekels, pero sí entregan una moneda que representa esos 5 shekels. ¿Por qué? Como dije anteriormente, la función de servir a Hashem era la función de todo primogénito. Además, otras veces les he dicho a ustedes saben que en las familias italianas, sobre todo las italianas que son muy católicos, usualmente el primer varón es sacerdote, lo hacen ser cura. ¿Por qué? Porque el propósito del primogénito era el que llevaba en la familia, mantenía la espiritualidad y la conexión con Dios a través del primogénito. Pero cuando hubo el problema del becerro de oro, los levitas fueron
nombrados como los primogénitos para servir a Hashem. Entonces, un niño varón primogénito que nace en una familia, una tribu que no sea levita, no puede ejercer la función del primogénito en términos de servicio en el Mishkan. Por lo tanto, su padre tiene que redimirlo. En otras palabras, da una ofrenda, da unos shekels, 5 shekels, a cambio de que como mi hijo no puede ser levita y servir, pues entonces yo doy esta ofrenda y es entonces así que el niño es como redimido. ¿Okay? Un sustituto por el levita. Como había dicho, el Mishkan va a quedar en el centro del campamento y todas las demás tribus alrededor. Eso nos indica que el Mishkan es el punto central del diario vivir de toda la familia. Porque ustedes creen, sobre todo en Latinoamérica, cuando venían los exploradores y venían los conquistadores, ¿qué eran los primeros que establecían un pueblito? La iglesia. Y ustedes ven, si van a los pueblitos, por lo menos en Puerto Rico, usted va a cada pueblito y el centro de ese pueblito es una iglesia y alrededor están las casas y se desarrolla el pueblo. Hello, eso proviene de aquí. ¿Por qué? Porque Dios era el centro de todas las culturas hasta que la gente decidió que ya Dios no es importante. Pero se comenzaba poniendo primero un lugar para Dios, en este caso para Hashem. Y una vez ellos están establecidos, ese campamento tiene su orden, está establecido, van a tener un orden también de marcha. Recuerden que van a estar 40 años, aunque ellos no lo saben todavía, van a estar 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces, cada vez que se movían, tenían que salir en un orden específico. ¿Por qué? Porque son como una milicia. Aquellos de ustedes que han estado en el ejército, ustedes saben que usted no se mueve hasta que le corresponda a usted moverse. Y ahí sí se mueve antes de tiempo. Porque saca a todo el mundo fuera de tiempo, de orden, y se vuelve un caos. Yo soy guilty de eso. Pero aprendí mi lección. Así que marchar en orden. Primero teníamos a Judá, que está en el este, luego Rubén, que está al sur, seguido por los levitas y el Mishkan, que está en el centro. Tercero iba Efraín, que se encuentra al oeste, y el cuarto era Dan. Si ustedes se fijan que van del este, sur, oeste, o sea, siguiendo las manecillas de un reloj, y tenía que ser así. Tenía que esperar que primero una tribu se moviera y luego la que le seguía. No podía ser diferente. Yo no podía decir, ay, no, yo quiero ser primero. Frito ley, no se podía hacer. Cuando elevan la cabeza o hacen el censo, vemos que cada tribu tiene un número de personas. Y si miran aquí, la tribu más grande es Judá, seguida por ¿quién? Simeón. Dan, ¿dónde está Dan? Dan, sí, ya lo vi. Por lo tanto, tenemos a Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí, que dan un total de 603,550 varones de 20 para arriba. Qué pena, yo no estaba ahí, pero de 20 para arriba, varones nítidos, fuertes, bellos, hermosos para pelear para el Señor. 603, eso sin incluir los que eran mayores de 60, sin incluir los que eran menos de 20, sin incluir las esposas, sin incluir los hijos, o sea, que dicen que habían aproximadamente, posiblemente 3 millones de personas. 3 millones de personas. Por eso yo siempre digo, el día que yo vea a Moisés, yo le voy a dar un trunco de abrazo a ese varón y decir, you're my man, you're my man. Porque imagínate 3 millones de personas por 40 años. Que aguante, ¿verdad? Es con ustedes y no puedo, un poquito. Entonces, estas familias se les daban unas tareas específicas. Hashem le dio unas tareas específicas. Por ejemplo, Aarón y sus hijos son los sacerdotes. Recuerden que Aarón y sus hijos eran levitas, pero eran sacerdotes, porque no todos los levitas son sacerdotes. ¿Okay? Los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Ministrar y servir en el Mishkan. Representaban al pueblo ante Hashem y a su vez Hashem ante el pueblo. Eran como unos intermediarios. Y su función era enseñar la Torá y distinguir entre lo puro e impuro, lo santo y lo profano,
servían como jueces, porque si ustedes estudian el Sanedrín, ustedes saben que parte del Sanedrín consistía de sacerdotes levitas. Estaban para guardar los decretos de las festividades y santificar el Shabbat. Y de los hijos de Aarón que quedaba, recuerden que quedaba Eleazar e Itamar. Eleazar era el jefe de los levitas. Y de la guardia del Mishkan. El Mishkan tenía un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque no cualquier persona podía entrar al Mishkan y sabemos que tampoco al templo, habían guardias. Y si usted pasaba por un área que no le correspondía, ¿qué le sucedía? Los tengo filados. ¿Quiénes eran los gersonitas? Los gersonitas estaban acampados al oeste. Estaban encargados del Mishkan, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada de este y que está alrededor del Mishkan y del altar y las cuerdas para todo servicio. En otras palabras, lo más externo del Mishkan le correspondía a los gersonitas. Y ellos no podían hacer otra cosa diferente que no fuera esa. Y lógico, hay miles de ellos, por lo tanto tenía que haber que por familia, pues a ti te toca esta semana, a ti te toca la próxima semana, como se hacía con el templo. ¿Sí? Tenían ellos ya definido qué días iban a trabajar y esa semana les correspondía a ellos, nadie más. Porque imagínense si no había un orden en decirlo que de los gersonitas le toca a la familia de fulano, de sutano, de mengano, tantos días, tantos meses, lo que fuera, porque si no aparecían todos, si son 62,000, un ejemplo, a Moisés le daba un yello. Así que imagínense, todo tenía que ser en orden. Los quejatitas acampaban al sur. Es importante que lo recuerden porque vamos a ver qué sucede más adelante con ellos. Ellos estaban al cuidado del arca, de la mesa, del candelabro, de los altares, de los utensilios del santuario con lo que ministraban y el velo con todo su servicio. Una vez todo cubierto, entonces podían cargar las cosas santas. O sea, a ellos, los quejatitas, le correspondían los muebles dentro del Mishkan. Ellos estaban encargados de mover eso. Pero antes de poder mover eso, Aarón con sus hijos tenían que cubrirlo. Entonces, si ustedes leyeron la porción, habían paños azules, rojos, blancos, lilas, y tenía que ser puesto en el orden que Hashem dijo. Después dicen que yo tengo OCD. Para los que no saben, es Obsessive Compulsive Disease. Obsesiva compulsiva. Yo jamás. Anyway. Pero Hashem dijo que tenía que ser de esa manera. Por lo tanto, ellos cargaban lo más santo del santuario. Una vez eso estaba cubierto, entonces ellos lo llevaban en sus hombros, porque esta va a ser la única de la familia de los levitas que no les correspondía darle un vagón para mover sus cosas. Ellos tenían que cargarlas en sus hombros. Todo, el arca, la menora, el altar, las piezas del altar, todo era cargado en sus hombros. Los meraritas se acampaban al norte y ellos estaban acá, y a cargo de los hijos de Merari estaban los tablones del Mishkan, sus travesaños, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y todo lo concerniente a su servicio, así como las columnas que rodean el atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En otras palabras, lo que formaba el perímetro, lo que era madera, lo que eran esas cosas, eso es lo que el esqueleto era lo que les tocaba a ellos. Moisés y Aarón y sus hijos, los hijos de Aarón, acampaban al este, quienes harán la guardia del santuario en nombre de los hijos de Israel. El extraño que se acerque será Fritoley, muerto. O sea, ellos estaban al frente a la entrada del santuario. Por ahí no podía pasar, era solamente los sacerdotes, ni siquiera un levita. Eran los sacerdotes solamente, ellos tenían que asegurarse de que entraban. Por lo menos recuerden que solamente los quejatitas podían entrar a buscar los muebles una vez estaban cubiertos, eran los únicos. Y si ustedes leyeron la porción, Hashem les dice a Moisés y a Aarón y a sus hijos, ustedes asegúrense que por culpa suya no mueran los quejatitas. En otras palabras, no los dejen entrar
antes de que ustedes cubran todo. Porque si ellos entran y miran o tocan lo que no les corresponde, tanto mueren ellos como ustedes. Así de serio era la cosa. ¿Por qué? Porque recuerden que hay grados de santidad y solamente ciertas personas eran autorizadas a hacer ciertas cosas. De nuevo, función, rol y propósito son tres cosas que debemos meternos en nuestra cabeza y entender, porque aunque no estemos trabajando en el Mishkan o en el templo, usted tiene una función y un rol y un propósito específico en su vida, y si usted se sale de eso, usted va a traer causa a su vida y a su familia donde quiera que usted va. Y aquí para mostrarle una forma gráfica cómo estaba establecido el campamento. De nuevo, el tabernáculo, el Mishkan en el centro. Al este, Moisés y Aarón y los hijos de Aarón, y al este está la tribu de Judá, de Isaacar y de Zabulón. O sea, ellos tres, las tres tribus convivían cerca el uno del otro. Luego al sur tenemos los quehatitas o coatitas con Rubén, Simeón y Gad. Luego al oeste tenemos los gersonitas con Efraín, Manasés y Benjamín. Y luego al norte tenemos a los meraritas con Dan, Aser y Neftalí. Tenían que siempre ubicarse así cuando entraban y cuando salían. No podían cambiar. Cada cual sabía su lugar y su posición. Total de milicias, 603,550 varones mayores de 20 años y luego vemos que da un total de 22,000 levitas. Por lo tanto, tenía que haber un roster o un schedule o algo ya planificado para quien le tocaba trabajar el día y la semana que fuera para que no todos aparecieran a la misma vez. También se hacía en el templo. Todo tiene un orden perfecto. Y aquí quise ver una forma cómo se verían todas las tribus alrededor del Mishkan. Recuerden las que tienen colores, yo imagino que son los líderes de esa tribu, de esa familia. Tenemos el Mishkan, alrededor están los levitas y luego las demás tribus distribuidas entre norte, sur, este y oeste. Imagínense cómo se vería esto, 3 millones de personas, tantas, todo en su sitio, en su lugar, todo con un orden. Por eso más adelante cuando leamos la porción de Balac y Balaam, cuando Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo y que él se sube a una de las cimas y mira y ve este campamento y él queda impresionado, que entonces ahí sí que comienza a profetizar por medio del Espíritu, porque esto debe haber sido una visión sumamente hermosa. Aquí de nuevo las tribus alrededor, los levitas y luego el tabernáculo, cada cual con el número por tribu. Y aquí yo pienso que esta es una verdadera forma en cómo se veía el Mishkan, porque usualmente lo que tienen es solamente esta parte y se olvidan de poner las tienditas que estaban al lado. Porque cómo es que entonces, cuando uno estudia el templo, lo que son los edificios alrededor vendrían siendo lo que son estas tienditas, hace más lógica pensar, porque todas las cosas que ellos usaban, todas las cosas que tenían que hacer, era imposible que solamente fuera aquí adentro. Por lo tanto, estas tienditas a los lados van a representar en el futuro lo que son los edificios del templo. Por ejemplo, que siempre le pintan el lavacro en medio aquí. Eso está incorrecto porque lo que el sacerdote pasa de aquí a aquí para trabajar para lavarse los pies y las manos, no puede. Por lo tanto, lo lógico, como se veía en el templo, es que el lavacro tuviera aparte una tiendita que el sacerdote entraba, se lavaba sus pies y sus manos, entonces podía entrar aquí porque ya este lugar tiene más santidad que lo que hay aquí en estas tienditas a los lados. O sea, recuerden que la santidad es algo bien importante. No podían entrar sin haberse primero lavado los pies y sus manos para ministrarle a Hashem. Así que lo más probable es que así era realmente como se veía el Mishkan en el desierto. Y luego sabemos que cada tribu va a tener su bandera. Recuerden las casetitas que se veían de diferentes colores, lo más probable será que llevaba la bandera de cada tribu y cada tribu tiene un color específico
y tiene un diseño o un símbolo específico. No los voy a hablar todo, pero por ejemplo, Benjamín, lo que representa a Benjamín es un lobo. A Dan, una balanza, porque Dan tiene que ver con el juicio. Leví, lógico, el sacerdocio. Zabulón, aquí tienen un barquito porque ellos eran comerciantes, trabajaban en los mares porque ellos eran los que recogían ¿cómo es snail en español? Los caracoles que tenían la tinción especial para hacer los tzitzit, porque esa era su función, hacer los tzitzit. Naftalí, vemos aquí una gacela, porque decían que los de Naftalí corrían y lo usaban de mensajeros porque eran bien ligeros, bien ágiles, como son las gacelas. Asher, aquí es un árbol de olivo. ¿Por qué? Porque Asher es el que hacía los aceites y lo usaba para producir manjares y darle a los reyes, a las personas ricas, cosas así. Cada cual tiene, es interesante estudiar los emblemas, los estándares de cada una de las tribus. Si alguna de ustedes tiene el deseo de hacerlo, les recomiendo que lo hagan porque es específico con las profecías que Jacob habla sobre sus hijos cuando está por morir, y también Moisés antes de morir habla sobre cada tribu, sobre cada función, sobre el futuro, de nuevo, función, rol y propósito de cada tribu. Y aquí vemos que los mismos colores que les corresponden en los estándares de las banderas de las tribus son los mismos colores que van a ser puestos en el pectoral del sumo sacerdote. Aquí tenemos a Rubén, a Simeón, a Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Dan, está en hebreo y lo sé leer, Gad, Asher, Yosef y Manashe. Ya, realmente con eso era la porción. Quiero de nuevo anuncio no pagado. El More Rico va a tener una gira a Israel en noviembre, Dios mediante, y luego va a tener una en febrero, 26 al 12 de marzo. Se está hablando de que va a ser en febrero, va a ser en español. Está pidiendo que si por lo menos 20 personas se registran, entonces cambian de inglés a español. ¿Okay? Así que, señor, si el Señor lo permite, les recomiendo que se vayan registrando y hagan planes porque esto se llena rápido. Y recursos, hay muchos recursos, sobre todo personas que están empezando, personas que quieren profundizar más en los estudios. Rico en su website, está en inglés, pero también tiene una parte en español. Él tiene todos sus estudios ahí, en Teshuva, sobre todo bajo fundamentos, para aquellos que están empezando nuevo. Ahí están los fundamentos de la Torá, que cada persona que está empezando sería bueno que comenzara ahí. Hay otros maestros, están, además de More Rico, está Lisa, está el pastor Walter, está Rafi, estoy yo, hay mucha gente, hay muy buenos maestros. Hay un maestro para cada sabor y cada color, así que pueden escogerlo a quien a usted le guste más. Luego, Hatikva Ministries es la ministerio de Joseph Good. Recuerden que Joseph es el maestro de Rico y también maestro mío. Él es el experto en el templo, reconocido mundialmente. A él lo llaman a Israel, siendo de Texas, con su acento bien sureño. Este señor, que no es judío, el Instituto del Templo lo busca a él, lo llama a él cada vez que están haciendo cambios en el modelo del templo, o van a añadir o van a quitar, lo consultan a él. O sea, que es un hombre que lleva más de 40 años estudiando el templo. Ese sabe el templo al revés y al derecho. La Mishnah la tiene memorizada. La Torah la tiene memorizada. La Gemara la tiene memorizada. El Talmud lo tiene. Si usted ha visto el Talmud es como 40 libros. Es increíble este señor, pero es una eminencia. También es en su website. Hay mucha información. Lógico, está en inglés, él no habla español, pero aquellos de ustedes que le interesa es bien importante. Luego estamos nosotros, también Tesoro del Templo. More Rico tiene todos los miércoles estudios por la mañana en español por Zoom. Se llama Estudios de Metodología
que también se los recomiendo que asistan o que estén pendientes. Y todos nuestros videos, nuestros estudios se encuentran en YouTube. Mi gente, aquí hay recursos para estar usted años estudiando y todo es gratis. O sea, el que no aprende porque no quiere. Hay estudios hay de más y maestros hay de más, que gracias al Padre todos estamos en un mismo pensar, un mismo sentir, que es llevar la palabra, la verdad de nuestro Padre Celestial a las naciones. Y esta noche ya son el día 49 del Omer. Hemos llegado a las 7 semanas, así que ya mismo hacemos el conteo. Mañana, Dios mediante, la puesta del sol, 4 de junio, hasta la puesta del sol del 5 es Shavuot, los 50 días. Así que estaremos aquí mañana después del Havdalah. Vamos a hacer una vigilia para que ustedes que quieran quedarse. Se va a estudiar la palabra, vamos a orar, vamos a ver lo que como dirige el Espíritu Santo, va a estar dirigido por el pastor José. Así que los invito a que vengan y disfruten. Primero hacemos el servicio de Minjá a las 4 de la tarde y una vez terminemos el Havdalah, entonces hacemos la vigilia, porque es costumbre la noche de la primera, o sea, ya mañana, la víspera de Shavuot, quedarse toda la noche estudiando la Torah. ¿Okay? Porque un día como mañana se recibió la Torah en el monte Sinaí y también se recibió el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, los discípulos de Yeshua. Ok, ya hicimos recursos, ya se acabó. Así que con eso terminamos la presentación. Y quise darle la presentación porque cuando uno está leyendo la porción es mucho de la tribu, tanto gente, fulano, sutano, tuvo a tantos hijos, se llamaba, o sea, más bien en números. Y lo que importante de esta primera porción es que Hashem está organizando su pueblo, le está dando unos roles, le está dando una función, le están dando unos propósitos. Y lo único que tienen que hacer es hacer lo que él les dice. Porque de ahí en adelante van marchando como un pueblo, como una unidad, como una milicia hacia la tierra prometida. Lo está preparando porque sabe que en el camino van a encontrar obstáculos, adversarios, satanes. Por lo tanto, tienen que estar preparados. Y eso también nos debe enseñar a nosotros que tenemos que estar preparados, organizados para todo, para poder llevar a cabo la voluntad del Padre en nuestras vidas. Así que vamos a tomar un minutito por si acaso hay alguna pregunta. A ver si pueden aquí abrirle el micrófono. Okay. ¿Alguna pregunta aquí ustedes? Sí, Franklin. Esos niños que usted mencionaba. Sí, los niños que servían son levitas, o sea, una vez son separados para servir, para la boda, desde que son niños comienzan a servir en el Mishkan, en el tabernáculo. ¿Esos niños eran los mismos que nacían en el templo, se criaban en el templo, cargaban el agua? Bueno, en el templo, los que eran nacidos en el templo eran los que iban a hacer la función de sacar el agua del Siloé para Sukkot cuando se hacía el rito de libación del agua en Sukkot. Esos eran los únicos que tenían que, su mamá desde que estaba embarazada, estar dentro de un área específico en el templo, nacer ahí, hasta que llegaban creo que a los 8 años. Entonces, una vez llegaban 8 años, entonces hacían la función de buscar el agua porque tenían que ser niños puros que nunca han tocado ni se han contaminado con nada. O sea, ritualmente 100% puros. ¿Okay? Los demás niños que eran levitas no tenían que nacer ahí o vivir ahí, sino que sus padres que eran levitas, recuerden que los levitas estaban distribuidos alrededor de 24 county, provincia o lugares. Entonces, cuando los padres levitas iban, se llevaban a sus hijos para que aprendieran conjuntamente con ellos, pero no vivían ahí. Los únicos que tenían que estar ahí eran los que iban a sacar agua del Siloé para usarla para
el rito de libación del agua durante Sukkot. A la orden. Sí, Denny, dígame. Ahora que no están con sucesor, ¿podría haber una asociación lo que Yeshua dijo que para entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño, con corazón como un niño puro? ¿Podría haber Que si podría haber alguna relación entre esos niños que nacían en el templo, estaban 8 años y su única función era eso, ir a buscar el agua, porque eran puros, nunca se habían contaminado, que lo más probable es que cuando Yeshua dijo que seamos como niños, puro, completamente puro, ninguna impureza ritual y ninguna impureza moral, para poder tener acceso al Padre. Sí, Víctor. Efraín no aparece. Sí, Efraín está en el pectoral. Sí. Bueno, recuerda que en el pectoral, si sacas bueno, está Leví, pero si, en sí son 13 tribus. Dependiendo para la genealogía, para la que lo están contando, si tiene que ver con la tierra, con la herencia de tierra, Leví no está contado. Por lo tanto, están contados Manasés y Efraín. ¿Okay? O sea, dependiendo para qué lo estés contando. ¿Okay? Pero sí, si vamos a ser realistas, son 13 tribus, porque Leví, el tribu de Leví es siempre puesta aparte, porque la herencia de Leví es Hashem. En el campamento había 12. Y Leví en el centro, 13, exacto. O sea que realmente son 13 tribus y además, recuerden que el número 13 tiene que ver con el kavod, la gloria de Hashem. El 13 está asociado con la gloria de Hashem, su presencia, su Shejinah. Lo único que el mundo ha transvirado el 13 y lo usan como mala suerte. Cuando el 13 realmente tiene que ver con gran bendición porque representa la Shejinah, la gloria del Padre. Okay. Dice aquí, okay. ¿Alguna persona? ¿Alguien más? ¿Alguien? Ok. Rosario. Me perdí en una momentito. No necesito un video medio, whatever. Sí, dime. Me perdí en una parte. Dime, amor, Los hijos seguro. de Jacob eran 12. Bueno, usualmente hablan de 12. Sí, porque tuvo una nena, pero los varones eran 12. Sí, varones 12. Pero recuerda Entonces, que cuando Jacob adopta a los hijos de José, añade a Efraín y añade a Manasés. Claro. ¿Ok? Ahí está, me había olvidado. Sí, porque Me Jacob olvidé de eso. adopta Perdón. 2. Entonces, sí, Claro. como estaba diciendo Víctor, cuando uno mira la organización que está el Mishkan y las 12 tribus alrededor, quien está alrededor del Mishkan es Leví. Así que son 13 Claro. tribus. Claro, ¿Ok? ahí está. Bien, gracias. A la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más? Sí, Franklin, comentario. El orden, cuando usted hablaba del ejército, es interesante que en el ejército, todos los barracks, uno lo ve y están así mismo, bien todo en orden. Hasta el cementerio, uno va a un cementerio militar y eso es una orden comparado a un cementerio regular. En una base, una base militar, todo tiene su sitio, su función, su rol, su propósito, la barraca, todo está, hasta un cementerio, usted ve esas tumbas ahí, una fila, y eso no hay quien lo quite ni lo cambie. Siempre es orden, porque el orden elimina el caos. El orden elimina el caos. Y eso es lo que la Torah trae a nuestras vidas, orden. El Shabbat trae orden. Entonces, si uno comienza con uno en orden, uno va sembrando orden en todo lo demás. Algo que tanto, y el orden te trae ¿qué? Shalom. El orden te trae shalom. Por eso es bien importante, la Torah nos enseña todas esas cosas, y esto que estamos viendo ahora, el orden que Hashem hace con su pueblo en el desierto, trae orden. El caos va a ser cuando van a haber algunos que quieren la posición del otro. O quieren, no, yo me quiero mover de esta forma. No, yo quiero hacerlo así. Entonces eso trae caos, y el problema es que si fuera más que el individuo
pero va a ¿qué? Afectar a toda su familia y todo lo que tiene. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Héctor, Olga. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. En el caso de Samuel, Samuel fue criado en el templo Sí. y fue en esta misma situación. ¿Cómo? No, No. no, porque está haciendo referencia al rito de libación. Él fue criado, pero él no nació en el Mishkan, sino que su madre lo trajo después que lo destetó, que ya podía, no necesitaba estar pegado a su mamá. Ella lo trajo al Mishkan para que sirviera en el Mishkan. Lo que estábamos hablando de los otros niños levitas son aquellos que van a funcionar para sacar el agua del Siloé para el rito de agua que se hace en Sukkot. Porque esos niños tienen que estar 100% puros para sacar las aguas, porque esa agua se va a poner ¿dónde? En el altar. O sea, el agua que se va a poner en el altar, por lo tanto no puede estar contaminada. Ellos ni siquiera tocan el piso. Cuando ellos son llevados al Siloé, ellos van en unos bueyes y esos bueyes tienen algo encima porque ellos ni siquiera tocan directamente el buey. Son puestos ahí y cuando bajan de tal manera que sacan el agua sin tocar el piso, tocar nada. Así de puros son ellos y así de puro es el agua que ellos sacan y llevan para que el sacerdote ponga esa agua en el altar. Y eso va a seguir después una vez el templo esté construido de nuevo. Todo lo que la Torá dice volverá a ser como era. Todos esos ritos, todas esas cosas vienen de nuevo. Entonces, Sí. esos niños ya, cuando cumplen cierta edad, continúan funcionando dentro del templo en otra. Exacto, esos niños una vez hacen esa función, esa primera función, entonces ya ellos hacen otras cosas. Pero esa primera función para ellos es sacar el agua del Siloé. Pero no salen nunca del templo. Sí, salen después porque ya su función es otra. Mientras ellos, esa es la función que van a hacer, sacar el agua del Siloé, ellos no pueden hacer nada más, ni tocar nada más, ni salir del templo. Una vez hacen eso, pues entonces son levitas que harán otras funciones. Y sí, pueden salir entonces. Sí. Una pregunta en Facebook Sí. Live. María Laura Pacheco dice, ¿y cómo se sabe qué niños debían hacer en el Mishkan? Porque son madres levitas casadas con levitas. Lógico, si está embarazada, se escogen ciertas de ellas, los que necesiten. Pero una vez que ese niño, lógico, no sé si lo hicieron en el desierto, lo más probable lo hicieron una vez estaba el templo. Porque el templo tenía un lugar específico para que esos niños, esas madres, pudieran quedarse esos 9 meses ahí. Eran atendidas, tenían sus médicos, tenían su nodriza, tenían sus parteras, tenían todo. Pero ellas no eran las esposas de los sacerdotes que estaban trabajando ahí. Eran esposas o de los sacerdotes o de los levitas. Pero eran dentro de la tribu de Leví. No podía ser de ninguna otra tribu. Pero no es que cogían a las mujeres ahí, sí. No, solamente mujeres casadas o con sacerdotes o que eran levitas ellas mismas, casadas con un levita. Se quedaba embarazada y la escogían a ella. Entonces ella tenía su bebé en el templo. No tanto que ella fuera pura, el niño tenía que ser puro. Porque ese niño nunca salía de ahí hasta que ejercía su función de 8, creo que a los 8 años. O sea que estuvo 8 años completos en el templo. Sí, Lili. Pastor, ¿había cierta cantidad específica de niños? ¿O? No sé si había una cantidad específica de niños. No te sé decir, porque realmente que el agua solamente se llevaba en un purrón de oro. Era un solo purrón. Pero no sé si los demás pues acompañaban, porque recuerden que esto era un ritual, y entonces iba todas las personas detrás de ellos, había flauta, había música, había cántico, o sea,
que era un rito muy, muy especial. Pero cuántos niños como tal no te sé decir. Por lo menos de seguro se necesitaba uno. ¿Alguna otra preguntita? Unos jóvenes, si no hay nada, sí. Otro comentario. Sí, otro comentario. Hablando de orden. No sé si se dieron cuenta la mejoría que estamos haciendo en el Sidur, aquí con la congregación. Y hubo un mover más, como más elevado del Rúa que necesitó. Y yo digo, todo eso tiene que ver con el orden, la reverencia que tuvimos en el Sidur. El orden del Sidú, la reverencia, lógico. ¿Cómo no se va a mover el Espíritu Santo si lo que se está declarando es la misma palabra de Hashem? ¿Qué es lo que la gente no entiende? Ven un Sidú y dicen, ay, esos judíos, esos los rabinos, ¿no? Es un orden. Y lo bonito de eso es que en el orden que estamos nosotros aquí, en Shabbat, es el mismo orden que están los judíos, ya sea en Israel, donde quieras que estén en el mundo. O sea, esa unidad de aquí y ese orden de aquí se transmite a través de otros sitios que están haciendo lo mismo. Y luego, mientras más uno entiende, más uno aprecia el Sidur. ¿Sí? Porque trae orden. Trae orden y además te ayuda a aumentar tu vocabulario cuando tú te expresas con tu rey. ¿Sí? Son palabras bellas, poéticas, hasta cierto punto. Así que si no hay más preguntas o comentarios, recuerden que el sábado, mañana por la noche, a la puesta del sol, comienza Shavuot. El domingo nos reuniremos aquí a la 1 de la tarde y vamos a transmitir el servicio para aquellos de ustedes que quieran conectarse con nosotros. Va a ser a través de Zoom. Se va a hacer una liturgia, se va a sacar la Torá. Y luego vamos a tener voy a dar un corto estudio y luego, pues como siempre, sentarnos a comer y a disfrutar. Así que estaremos a la 1, Dios mediante, aquí el domingo. Lo de mañana no se va a transmitir, sí se va a transmitir el domingo solamente a la 1 de la tarde. ¿Okay? Así que vamos, antes de terminar, leer el Omer, que es el último. Llegamos a las 7 semanas. Ay, bendito, ese uy está. Llegamos a las 7 semanas. Ahora sí. Ahí está. Así que vamos a hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenas a contar el Omer. Hoy son 7 semanas, 49 días que llegamos, gloria al Padre, y mañana a la puesta del sol es el día 50, Shavuot. Vaya por favor al Salmo 119 y va a ser, corresponde el día 49 a la letra Hei, que son los versos 33 al 40. Salmo 119, verso 33 al 40. Y lo que hacemos es que durante todo este tiempo terminábamos las 22 letras y volvíamos y empezábamos. Así que la letra Hei, recuerden que la letra Hei, la quinta letra, está asociada con una de las letras del nombre de Hashem y además tiene que ver con el Ruach, con el Espíritu Santo. Dice aquí, enséñame, Hashem, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. Y el Salmo 67, Salmo 6, 7.
que dice así: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Sela, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Te alaben los pueblos, Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Así que Shabbat Shalom, buenas noches. Nos vemos. Shalom. Shalom. Salón.